ustedes tienen a la mano en su material. La primera dice: uno de los siguientes protozoos posee cilios para su locomoción. Bueno, cuando nos hablan de protozoos se nos tiene que venir en mente esto que estamos viendo acá, ¿no? La clasificación de estos parásitos unicelulares, que es fundamentalmente, ¿no?, en función a su mecanismo de locomoción. Tal es así que habrá, primero, aquellos que emiten prolongaciones citoplasmáticas que no son constantes, ¿no? Y en ese grupo están las amebas, ameboideos también le llaman, sarcodinos o rizópodos, cualquiera de esos nombres es válido. Amebas, ameboideos, sarcodinos o rizópodos, cualquiera de esos nombres puede incluirse en una pregunta y obviamente se refiere a lo mismo. Ya, entonces aquí es representativo en todos los textos y obviamente eso repercute también en todos los cuestionarios y preguntas, es la entamoeba histolítica. Cuando les hablen de amebiasis y no especifiquen qué es, tengan la seguridad que es ameba histolítica, porque es la patógena propiamente dicha, es la que va a ocasionar problemas en el humano y la que obviamente estamos en la obligación de conocer algunos detalles. Entonces, en ese grupo están no solo la ameba histolítica, sino las amebas de vida libre también. Las amebas de vida libre es un grupo especial, tienen ciertas características diferentes al resto de las amebas, pero se incluyen en ese grupo. ¿Ya? Las que emiten pseudópodos para su locomoción y para capturar nutrientes y alimentos también. Otro es este grupo de acá. Bueno, en realidad sí es un grupo, ¿ya? A pesar que uno solo es el que infecta humanos, pero es un grupo en realidad. Los ciliados, ¿ya? Ciliados o infusorios, así también se llaman. Cuidado con esos nombres que a veces no son muy comunes y que puede confundir. Ciliados o infusorios. Estos ciliados o infusorios, como su nombre lo indica, tendrán pues para su locomoción estos cilios alrededor de toda su anatomía. Tienen forma definida, no es como en el caso anterior de las amebas que adoptan formas diferentes justamente porque emiten pseudópodos, ¿no? Y en estos ciliados o infusorios hay una sola especie que es importante para el humano, es el Balantidium coli, ¿ya? Balantidium coli. Porque las otras especies, si bien es cierto, tienen importancia en la taxonomía y todo lo demás, pero no son patógenos para el humano. ¿Ya? El Balantidium coli, ciliados. Dicho sea de paso, este es el grupo de protozoos que tiene mayor tamaño y son más fáciles de identificar incluso respecto a los demás. El otro grupo es el grupo de los flagelados, son los que tienen mucha más movilidad que los dos anteriores, se movilizan a gran velocidad, tanto así que en un examen en fresco, ¿no?, cuando uno visualiza una lámina, es fácil que en todo el campo de la lámina se puedan de extremo a extremo movilizar con una velocidad notoria, ¿ya? Son los flagelados, que también se llaman mastigóforos. Esos nombres medio raros, ya están acuñados de esa manera y uno tiene que recordar para evitar problemas. Flagelados o mastigóforos. Todavía van a encontrar seguro fitomastiginos y zoomastiginos, haciendo referencia a reino vegetal y animal. En realidad todos son de reino animal, pero le han puesto ese nombre porque hay una especie que fotosintetiza como si fuera planta, pero en realidad sigue siendo vamos a decir, un miembro de lo que es el reino animal. No es vegetal, a pesar de que fotosintetiza. Muy bien, aquí sí tenemos un grupo más o menos importante. Aquí está, por ejemplo, Giardia, que ustedes conocen, ya es universalmente prevalente. Giardia. Está Tricomona, con mucha semejanza entre ambos, ya sobre todo desde el punto de vista anatómico. Pero vamos a encontrar también parásitos importantes como Leishmania. Ya todos los tipos de Leishmania están ahí. Los tripanosomas también, ¿ya? Tripanosomas. El que nos interesa es el Trypanosoma cruzi. Los tripanosomas africanos, bueno, sí hay que saber algunos conceptos, pero no es, digamos, una patología que prevalezca en nuestro medio. Muy bien. Y está el cuarto grupo, que no se ha clasificado, no se ha dado el nombre por el aparato locomotor, sino más que todo porque un polo en un extremo tiene un aparato apical. Por eso se le llama el grupo apicomplex, así, con X final, apicomplex, o también le llaman apicomplexa. Y en algunos textos le dan el nombre de
esporozoarios también, ¿ya? Esporozoarios. Y en este grupo, algunos de sus miembros hacen la fase de esporozoito, ¿ya? Y de ahí que algunos prefieren llamarle esporozoarios. En este grupo también hay un número más o menos importante, de los cuales quizá los que más debemos tener en cuenta serían, por ejemplo, Plasmodium. Las malarias están acá, ¿ya? Plasmodium, las 5 especies. ¿Qué más? Coccidias, esos parásitos que causan diarreas copiosas, de larga evolución, con pérdida importante de peso en pacientes infectados con VIH en estadio SIDA. Las coccidias están ahí, ¿ya? Toxoplasma también. Toxoplasma se clasifica en ese grupo. Muy bien, entonces eso es más o menos el esquema mental que uno debería de tener. Y la pregunta es clara, dice: uno de los siguientes protozoos posee cilios para su locomoción. Están haciendo referencia al grupo de los ciliados, donde habíamos dicho que el único importante era Balantidium coli, y justamente pues esa vendría a ser la alternativa, ¿ya? La alternativa para esta pregunta. Vamos a la siguiente. Dice: la clínica más frecuente de la amebiasis es, que habíamos comentado así de refilón nada más, que cuando hablen de amebiasis y no especifiquen la especie, lo más probable, con toda seguridad, es ameba histolítica, ¿ya? Entonces hay que pensar en ameba histolítica. Ahora, cuando uno piensa en ameba histolítica, lo primero que se nos viene en mente, bueno, y al menos eso a mí también me sucedía, me imagino que en algún caso vuestro también podría ser parecido, ameba histolítica, y lo vamos a relacionar seguramente con diarrea disentérica. Sí, está bien, hay diarrea disentérica en la amebiasis, pero no es lo más frecuente, ¿ya? No es lo más frecuente. Y aquí dice la clínica más frecuente de la amebiasis. Y para colmo, diarrea disentérica está en la alternativa A. Podría invitar a que uno se pueda confundir. Sí existe la diarrea disentérica y se llama disentería mediana, y está bien, pero no es lo más frecuente, ¿ya? Acá tenemos de un texto clásico tomado más o menos los porcentajes de cómo se presenta la infección por ameba histolítica. Dense cuenta que, para empezar, la gran mayoría son cuadros prácticamente sin síntomas, son asintomáticos. Existe personas infectadas con ameba histolítica que van a hacer que se cumpla el ciclo del parásito, de que van a ayudar, van a contribuir con que se continúen infectando más personas, todo lo que quieran, y son asintomáticos. Entonces, miren, el 90% de los casos, que eso ya es mucho, ya son cuadros asintomáticos, ya, de ameba, hablando de ameba histolítica. Del 10% que presentan síntomas, de ese 10%, miren, el 9%, ¿ya? O si quieren, el 90% de los sintomáticos, que sería más o menos lo mismo, es un cuadro diarreico, pero no disentérico. Cuidado, ¿ya? No disentérico. Y el cuadro disentérico que conocemos como disentería mediana es el 1% nada más. O sea, no es lo que uno podría pensar. Entonces, ¿por qué les muestro esta pregunta que es tan sencilla? Porque así, en las preguntas sencillas es donde uno se equivoca. Yo leo esto en el examen, de inmediato me imagino disentería mediana y seguro que podría estar marcando la alternativa A, y todavía decir estaba mal planteado, cómo es posible que hayan dado otra clave, pero no, hay que mirar bien, y hay que tener un poco de cuidado en esos detalles. Entonces, si hablamos de clínica, obviamente estamos excluyendo los asintomáticos y nos estaríamos quedando con, ¿no?, los que tienen síntomas. Lo más frecuente es esto de aquí, es una diarrea de tipo no disentérica, que sería la alternativa B. Ahora, esta diarrea no disentérica tiene algunas características. Son diarreas de tipo recurrentes, ¿no? De 3 a 5 días, se autolimitan, se presentan nuevamente en el tiempo y así se confunden con otro tipo de cuadros. Hay personas que dicen, yo padezco de colon irritable, por ejemplo, y quizá no sea, ¿ya? Quizá no sea. ¿Qué más? Se asocian a pérdida ponderal en la mayoría de las veces, por lo menos en el 50% de los casos. Ya 50% más de los casos hay pérdida ponderal, no tan importante como en el caso de las coccidias en pacientes con SIDA, por ejemplo, pero sí hay pérdida ponderal, es una de las cosas que van a referir. Ya, entonces esas cosas hay que tener en cuenta, y la pregunta sería, entonces, ¿se deben de tratar todos los casos de ameba histolítica? La respuesta es sí, se tienen que tratar todos los casos. Se tratan los asintomáticos y se tratan los sintomáticos también. Decimos que para que produzca síntomas tiene que invadir tejido. Cuando no invade tejido están en forma intraluminal nada más, pero igual se tiene que tratar, ¿ya? Igual se tiene que tratar. ¿Ya? Ese detalle es importante.
Se sabe muy bien que en el caso de amoebis lítica, las personas que se infectan, ¿no? Incluso así como ingresa al organismo por vía fecal oral, ya se forman los trofozoitos, que son la forma patógena, ya, y esos trofozoitos no invaden tejidos, ya, y simplemente pueden incluso pasar nuevamente a quistes y ser eliminados por la materia fecal. De ahí que la prevalencia de personas asintomáticas es alta, ¿ya? Muy bien, esos son los detalles que hay que acordarse. Dice, ¿cuál es la forma evolutiva de Plasmodium que no se visualiza en la gota gruesa? Bueno, hay que recordar algunas cosas. Esto más o menos, de forma resumida, es lo que viene a ser el ciclo del Plasmodium en el humano, porque hay otro ciclo en el mosquito, no nos importa mucho eso. Ya, seguro que si nos cuestionan por algo va a ser justamente por lo que ocurre en el humano y no tanto por lo que puede ocurrir en el mosquito. Hay que recordar algunas cosas, sí es cierto, ya, hay que recordar algunas cosas. En un ciclo de un parásito o de lo que ustedes estén evaluando, a veces uno tiene tantos datos y dice qué cosas voy a intentar recordar. Claro, hay temas que lo dominan a la perfección, probablemente este sea uno de ellos, pero hay, digamos, parásitos menos usuales y uno a veces quiere darle una repasada y como que se confunde porque hay muchos detalles. Siempre la forma infectante es, de lejos, quizá lo que primero les podrían preguntar, ¿cuál es la forma infectante? Entonces, cuando uno evalúa un ciclo, siempre revisen la forma infectante para el humano. Ya, en este caso es lo mismo. Es importante que se acuerden que la forma infectante, la que va a inocular ese mosquito anófeles, que es el vector transmisor, ya son los esporozoitos. ¿Ya? Eso nada más ya puede ser una pregunta de examen y de hecho que sí lo es. ¿Ya? Entonces los esporozoitos, y acuérdense que por eso se llamaban también esporozoarios según algunos autores, ¿no es cierto? Ese grupo al cual pertenece. Estos esporozoitos, en el caso específico de lo que es malaria, ¿ya? O Plasmodium, van a dirigirse hacia el hígado y su objetivo final, que ustedes saben, es parasitar glóbulos rojos. Al inicio no lo van a ejecutar, van a ingresar y así encuentren glóbulos rojos, no van a, vamos a decir, parasitar estos glóbulos rojos, simplemente van a dirigirse hacia tejido hepático. En tejido hepático van a sufrir ciertas transformaciones y van a salir a circulación para invadir recién ahí al glóbulo rojo. Ahí se produce la clínica de la malaria, antes no. Vale decir, una persona que